Saludos amigos, hoy tenemos una lectura diferente en el canal, como ya las había estado haciendo anteriormente acerca del Talmud. Voy a cambiar un poquito la estrategia. Como ustedes pueden ver en la pantalla, el título dice un poco de Talmud, ya que uno pues tiene que reconocer que este tipo de libros, esta literatura judía, pues es muy compleja. No está en mi posibilidad pues dar una clase así muy profunda. Sin embargo, podemos hacer el esfuerzo por leer y entender los temas que se exponen. Tal vez si ustedes han visto los videos anteriores acerca de este tratado, es el que se refiere a las penas de azotes, ya que este era pues uno de los métodos de la antigüedad, principalmente establecido en la Torá para el pueblo de Israel, a través del cual ellos eh, expresaban o emitían justicia para las transgresiones, los delitos que se llegaban a cometer en esa sociedad. Hoy día, pues nuestras civilizaciones, nuestros pueblos no acostumbran a infligir azotes a los transgresores. Podemos estar a favor de ello y decir que, pues bueno, en ese sentido hemos mejorado. Y es importante, será útil para nosotros como estudiantes de la Torá analizar la lógica que hay detrás de estas penas, de estas penalizaciones, de estos castigos. ¿Será útil azotar a un transgresor? ¿Qué es lo que representa esos azotes? Es una humillación, es un método para infligir dolor a aquel que actúa en contra del Código Civil, que atenta contra esa sociedad, tiene que ser castigado. Algunos podríamos decir que sería bastante útil llevar a cabo estas penas, estas penalizaciones o castigos en la modernidad, pero también no podemos evitar pensar que nos traslada a una época pues muy rudimentaria y de alguna forma se llegó al hecho de solamente quedarnos en multas económicas o, como lo que es más común en nuestros días, meter a la cárcel a los delincuentes. Este asunto de meter a la cárcel no existía en la época de Moshe. O ellos no hablan de encerrar por algún tiempo a los transgresores buscando ser rehabilitados, sino que los castigos que ellos emitían era su forma de entender o de encauzar a ese individuo a la rehabilitación a través de los golpes, de los azotes expresamente, ¿no? No era agarrarlo y darle una golpiza, sino llevarle su proceso, su juicio, y los encargados de llevar a cabo o las autoridades que presidían los juzgados, eran los que tenían que definir la cantidad de azotes y hacerlo ahí en presencia de ellos, para evitar esta clase de abusos que luego, pues llévatelo por allá y golpealo. Y podía ser abusado, ¿no? Tenía que ser frente al juez y que él verificara que esos azotes se llevaran a cabo como él indicó. Y también existía lo que hoy conocemos como las multas, o a veces en nuestros días se le llama fianza, pagar un dinero y ese es el castigo, ¿no? Con la cual la persona pues le dan en lo que más le duele, sobre todo en nuestras civilizaciones materialistas, donde te castigan con quitarte tu dinero, pues eso es humillante y eso es pues doloroso para aquellos que pues a través prácticamente todos, ¿no? En realidad todos, a través del dinero, pues es que nos sustentamos. Entonces aquí estamos en el capítulo 1, en la hoja 4A al final. Recordaremos que en el formato del Talmud, pues son hojas que tienen pues bastante texto. Tienen una cara que es la cara A y la cara B.
Aquí estamos ya en la columna del centro hasta el final, es donde comienza a explicarse esta Mishnah. Pues el método del Talmud es proponer una Mishnah, una enseñanza que procede de la época del primer siglo, incluso anterior, y que se repetía, eran enseñanzas que se daban de manera oral y por las condiciones difíciles del pueblo de Israel, que eran pues perseguidos por los grandes imperios, decidieron en algún momento escribirlas. Esas enseñanzas muy antiguas se le llaman Mishnah, Mishnayot, las que quedaron escritas. Hubo otras que también eran de la misma época, pero pues Yehudá Nasi o los compiladores no necesariamente las incluyeron en esta primera recopilación, pero como se manejaban de manera tradicional, las seguía recordando el pueblo. Y cuando vinieron otros comentaristas en épocas posteriores, que es lo que vamos a conocer como la Gemara, las llegan a citar y a esas se les llamó Baraitot, que son enseñanzas igual antiguas, comparables a las de la Mishnah, pero que no quedaron por escrito. Pues vamos a ir entrando al tema. Espero que esta lectura sea de utilidad para ustedes. Recuerden que el objetivo del canal es estudiar la Torah y el Talmud es un método un poquito más exigente. Nos presenta casos de cómo ellos interpretaban los versículos de la Torah. Por si a alguno todavía le queda duda de que el Talmud no habla de la Torah, porque podemos escuchar expositores en estos medios, estas plataformas electrónicas que llegan a decir que el Talmud solamente habla de mitología judía, de sus costumbres, que habla puras mentiras, pero que nunca habla de la Torah. Entonces, pues es gente que desconoce y es entendible, tampoco hay que pues, enojarnos con ellos, insultarlos, sino simplemente pues reconocer que nunca lo han leído y que están opinando de algo que no conocen y ya, no hay que enojarnos. Nos vamos a dar cuenta que el Talmud pues está estructurado, está fundamentado en la Torah. Y de hecho, este versículo que les acabo de mostrar, ahorita lo vamos a ver, de Barim 19:19, es el que da origen a este tratado Makot, donde dice, o sea, Deuteronomio 19:19. Entonces lo pueden ver aquí traducido, dice, harán con él conforme planeó hacer a su hermano, y desarraigarás el mal cerca de ti o de en medio tuyo. El tema principal del Tratado Makot es este mandamiento, donde se está hablando de que alguien, una persona o un grupo de personas se presentan a un juzgado a acusar a su hermano, a un individuo, a un israelita, y lo que están haciendo lo tramaron, lo planearon. No es verdad, están dando un falso testimonio porque quieren perjudicar a esa persona. Si se les llega a descubrir, la ley, la justicia de Dios exigiría que se les haga a ellos como querían perjudicar a su hermano, o conforme querían perjudicar ellos a este individuo contra el cual se confabulan. Eso es la que da origen al Tratado Makot. Y ahora tenemos esta Mishnah, vamos a ir leyendo para tratar de entender el tema. Dice, si dos testigos declaran, nosotros atestiguamos que fulano de tal le debe a su compañero 200 susim que tomó prestados y resultaron ser testigos somemim, testigos planeadores. Como les decía, toda esta temática proviene de este versículo. Vamos a leerlo en hebreo, el que ya les acabo de compartir. Dice, Baasita, estamos aquí en esta parte. Déjenme poner el marcador aquí. Baasitem, y harán a él, Baasitem lo, harán ustedes a él, Asher Samam. Conforme planeó. De aquí viene la palabra somemim, de este término que es samam, que es planear. La azot, como él planeó, o como planearon hacer,
le ajib, a su hermano. Ubiarta jarra, y entonces, pues, desarraigarás jarra el mal, y kirbeja, de cerca tuyo o de en medio de ti. Pues de aquí, que es la palabra samam, es que viene esta palabra de los testigos somemim, planeadores, gente que hizo un complot. Entonces, alguien va y acusa a su hermano, dice, nosotros atestiguamos que fulano de tal le debe a otro 200 usim. Lo están perjudicando, quieren que pague una cantidad que él no debe. Y resultaron ser testigos planeadores. Fíjense, aquí va a haber una exposición de un rabino, una posición. ¿Qué es lo que se tiene que hacer a estos hombres? La Torah ya dice, pero él va a incluir una pena más, una penalización más, porque lo que tendrían que hacer ellos es, pues si están acusando a este hombre de que debe 200 usim, pues a ellos, a los que complotearon, la Torah diría que tendrían ellos que pagar los 200 usim, no la persona a la que están acusando. Y así es como lo tendrían que indemnizar. Y hasta ahí acabaría el asunto. Pero pues los maestros del Talmud, los maestros judíos, hubo unos que eran más rígidos, más estrictos y buscaban pues, penas más severas. Y eso pues es entendible. Cuando nosotros leemos en las noticias que tal persona cometió un delito y las autoridades después lo investigan y resuelven el caso y dictan una sentencia. A veces podemos pensar, no, pues lo hicieron correctamente, si así dice la ley. Pero hay otros, cuando eres tú el afectado, pues tú no dices, pues si eso dice la ley, pues ya. Hay gente que, pues por sus sentimientos, dice, es que debe haber más, se le debe aplicar la ley de manera más estricta para que sea castigado de una forma más grande. Entonces, habrá jueces, habrá maestros, o en el caso de ellos que eran rabinos y los que se dedicaban a interpretar la ley, eran más estrictos y trataban de castigar más a la gente. Y entonces otros profesores, otros maestros se oponían a esa rigidez y es ahí donde empieza el debate. Empiezan a confrontarse las ideas. Continuamos, dice, la ley establece que se le sentencia a una pena de azotes por transgredir la prohibición de testificar en falso. Vamos a subrayar aquí. La ley establece que se le sentencia a una pena de azotes por transgredir la prohibición de testificar en falso. Aquí esta persona, o sea, lo que está citando esta Mishnah es el razonamiento de alguien que aparte de considerar o de ya estar reconociendo que son testigos planeadores y que se les debe hacer, porque así dice la Torah, lo que ellos pensaban hacer, pues sería una multa de 200 usim. Ya está. Pero después introducen esta idea de la ley establece que se le sentencia una pena de azotes. Ya está metiendo este tema que es lo fundamental del Tratado Makut. ¿Cómo se llevan o se infligen las penas de azotes? Por transgredir la prohibición de testificar en falso. Y yo hace tiempo leía, y hace rato lo estuve buscando, pero no lo encontré con muchas hojas, mucho conocimiento. Recuerdo haber leído en el Mishneh Torah, aquí del Rambam, no, en el Sefer Hamitzvot, en la introducción, que las penas de azotes son para todas las transgresiones que comete el hombre, ¿no? El israelita que estaba bajo la Torah. Y las únicas veces en las que no aplicaba es cuando el propio mandamiento te dice que cómo se va a castigar. Si dice que a esa persona lo tienen que apedrear, pues ya no le vas a dar azotes, ya te está diciendo la pena que va a recibir. Si dice que va a ser quemado vivo o que ojo por ojo, diente por diente, o en este caso que son multas económicas, pues ese es el castigo. Y todos aquellos que la transgresión no te define cómo va a ser castigada, automáticamente son penas de azote. Entonces alguien está diciendo, estos testigos o memim están planeando algo, pero también se les debe castigar porque transgredieron otro mandamiento, que es el de testificar en falso.
Y como la Torah no te va a decir, cuando alguien testifique en falso, hazle esto, pues automáticamente ameritan pena de azote. Entonces ya se están acarreando, según este razonamiento, dos castigos. Va a ser el de la multa y azotes, según. Y además deben pagar al acusado la suma que quisieron hacerle perder. Deben pagar al acusado la suma que quisieron hacerle perder. Dado que no es el mismo versículo por el que son condenados a la pena de azotes, el que los obliga a pagar, pues se les impone la pena de azotes por transgredir la prohibición de no enunciarás, que lo pongo en mayúsculas, contra tu prójimo falso testimonio. ¿Eso dónde lo encontramos? Shemot 20:13. Esta es la cita que está citando esta Mishnah. Lo ta'ane berreaja et shaker. No responderás a tu prójimo con falso testimonio. Es de los mandamientos. Aquí lo puse entre paréntesis porque las Biblias en español, al menos en esta sección y también en la de las plagas, llegan a variar en los versículos. Entonces, para las Biblias en español tenemos el capítulo 20, versículo 13. Mientras que en las ediciones judías tenemos el 20:13. ¿Sale? Pero es el mismo versículo. Entonces están diciendo, este acto de los testigos omemí también acarrea esta transgresión y esta ya incluye pena de azotes porque no te está especificando cómo va a ser castigada. Entonces, automáticamente, 40 azotes. Sería lo máximo. Y como también están incurriendo en esto de ser testigos planeadores, también van a tener que pagar la multa. Antes de continuar, aquí tenemos que preguntarnos, ¿a usted le parece justo que se les castigue de esta forma? Aparte de que van a pagar una multa, se les debe azotar. Cuando yo revisaba este tema, yo pensaba pues en nuestros ilustres políticos, como siempre los traigo en la mente por todas las bajezas que hacen y todos los días escuchamos en las noticias todas las sinvergüenzadas que se les ocurre hacer. Y yo pienso, si retrocediéramos en el tiempo, si aparte de confiscarles los bienes que se roban, eh, que se incrementan su riqueza a costa del poder político que pues lo obtienen de la gente cuando son votados, cuando ocupan cargos públicos. A veces ni siquiera se les confisca nada y solamente los encierran en la cárcel. Y eso no parece que los haga retractarse ni sentir el mínimo cargo de conciencia por lo que hacen. Otras veces los encierran, pero su familia, sus hijos, sus primos, sus tíos, todos sus allegados se siguen gastando las fortunas que ellos robaron mientras él está en la cárcel. ¿Qué pasaría si en nuestro tiempo trajéramos la pena de azotes y se les castigara de esa manera? ¿Ayudaría a que rectificaran su conducta? ¿Sería más justo castigarles así por los actos delincuenciales que hacen? Pues unos van a decir, no, pues sí, sería mejor, en lugar de encerrarlos, agarrarlos a azotes y humillarlos. Y cualquiera que lo vuelva a intentar, o las veces que él quiera intentarlo y sea sorprendido, se le van a confiscar los bienes y se le tiene que azotar. Ahí como que la gente, yo pienso que dudaría más si estas leyes estuvieran vigentes, dudarían más en cometer delitos. Pero también nos transmite esta idea de que esto es una barbarie, de que el humano debe conducirse con pues, más inteligencia, con más misericordia y dejar a un lado esto de golpear a los transgresores. Continuamos. Dice, dado que no es el mismo versículo por el que son condenados a la pena de azotes, el que los obliga a pagar, pues se les impone la pena de azotes por transgredir la prohibición, no enunciarás eh, contra tu prójimo falso testimonio, y el pago de los 200 usim se les impone por lo que la Torá ordenó, y haréis a él lo mismo que haya tramado hacer a su hermano. Estas son las palabras de Rab Meir. Y los sabios indican que existe una regla que indica
todo el que paga dinero como castigo por haber cometido un delito no es azotado por la misma acción que le causó dicho pago. Entonces, vean cómo hay razonamientos que buscan mediar y encontrar lo más justo posible. La Torah ya había dicho, ellos están incurriendo en el caso de los testigos planeadores. Y dice que a ellos se les debe hacer lo que planeaban hacerle a su prójimo, a su hermano. Y esa es la solución del caso. Pero hay quienes dicen, pero también están mintiendo. Sí, pero la Torah ya te está diciendo cómo se les deba castigar a esa acción en específico, que es como hacer un complot en un juzgado. Ya no te está diciendo, y además atraerás la penalización por no declarar o no debes responder a tu prójimo con falso testimonio. También atrae eso y súmale y vele sumando y síguele buscando hasta que sumes todos los posibles delitos que ellos cometieron y los castigues de la forma más excesiva. No dice eso. Entonces había opiniones medias, como dice acá. Existe una regla y esto ya no viene de la Torah, sino ya son razonamientos como en todos los países. Tenemos una constitución, pero también hay códigos civiles, códigos penales, que tratan de preservar lo que dice la constitución, pero ya son libros aparte. También ellos hacían sus códigos. Y dice acá existe una regla que indica todo el que paga dinero como castigo por haber cometido un delito no es azotado por la misma acción que le causó dicho pago. Tratan de aplicar esta regla que citan a los temas de nuestros días. A veces dicen, es que vamos a encerrar a un político y le vamos a confiscar todo lo que se robó. Pues nada más está devolviendo lo que no era de él, porque se lo robó. Y eso ni siquiera lo devuelve todo porque mucho de ello ya se lo gastó, ya lo disfrutó. Y le dan unos años de cárcel, pero él no es multado. Regresas todo ese dinero y aparte de de tus bienes, de tus mansiones, de tus casas que te habrás comprado tal vez con tu sueldo de funcionario, te las tenemos que quitar porque se te tiene que castigar con algo. El castigo no es que devuelvas las cosas que te robaste porque ni eran tuyas. El castigo es que de lo que sí es tuyo, te lo quitemos para resarcir el daño, para que seas castigado de alguna manera. Y es lo que en nuestros modernos sistemas de justicia vemos muchas fallas y se opta por tenerlos encerrados ahí. A un país, a una sociedad, ¿de qué le sirve encerrar a esa gente? Yo pregunto. También podríamos preguntarnos, ¿y de qué nos sirve azotarlos? Bueno, se ve como un método coercitivo para infundirles temor de volverlo a hacer, y así lo explica Moshe. Cuando había castigos muy letales, decía, para que aprenda Israel a no volverlo a hacer, para que teman y se abstengan de hacerlo otra vez. Y como en nuestras sociedades no pasa nada, pues la gente dice, lo voy a volver a hacer, pero ahora mejor. Me voy a preparar más para cometer los delitos sin que me aprendan. Seguimos. Si dos testigos declaran, nosotros atestiguamos que fulano merece una pena de 40 azotes por transgredir una prohibición de la Torah, y resultaron ser testigos somemim, la ley establece que se le sentencia a 80 azotes, 40 por haber transgredido la prohibición de no enunciarás contra tu prójimo falso testimonio, y otros 40 porque la Torah ordenó y haréis a él lo mismo que haya tramado hacer a su prójimo. Estas son las palabras de Rab Meir, y los sabios en cambio opinan que no se le sentencia más que a 40 azotes. Bueno, estas discusiones van para largo. Aquí están cambiando, en la Mishnah están proponiendo otro caso. Lo que yo alcanzo a ver es donde no intervengan pagos monetarios. Esta gente no va a acusar de que debe dinero. Para que la multa que se les regrese, ahora que los van a descubrir que son falsos, tiene que ver con una multa económica. Sino que van y acusan este hombre por transgredir este mandamiento de la Torah se merece 40 azotes. Lo descubren, los descubren que mintieron
Dicen, no, pues los 40 azotes son para ustedes. Y aparte por haber mentido, otros 40 azotes. Entonces ya suman 80 azotes. Dice, estas son las palabras de Rab Meir y los sabios, en cambio, opinan que no se les sentencian más que a 40 azotes. ¿Por qué? Porque la Torá va a poner un límite. Lo máximo para azotar a una persona son 40. Son 40 azotes. Entonces imagínese el daño que le va a causar a una persona 80 azotes seguidos, si fuera el caso. Posibilidades que me pareció en algún momento haber hojeado este tratado del Talmud. Más adelante, cuando siguen desarrollando el tema y decían, bueno, pues lo podemos azotar 40 veces ahora o 39, que decían que no se podían pasar por uno, así que le bajaban uno. Y cuando se recupere, lo volvemos a azotar para que cumpla todos sus azotes que se merece. Está bien, no le azotamos más de 40 en un solo día o en un solo lapso de tiempo y aparte nos esperamos a que se recupere físicamente para que reciba lo que le falta. Eso a mí me parece una solución inteligente. También puede transmitir esta idea de que se es muy sádico, que se disfruta del dolor ajeno, pero no. El objetivo es hacer rectificar a la persona. Pensemos por un momento ya no en azotes. Cuando usted y yo nos comportamos mal, cuando nuestras acciones, nuestras decisiones son perjudiciales para nosotros y para nuestros semejantes, ¿qué es lo que hace la vida? Acarreamos desgracias, acarreamos golpes, acarreamos enfermedades. Y así vamos acumulando. Mientras más nos comportemos equivocadamente, mientras más ignoramos las leyes de Dios, e incluso las leyes de los hombres, ¿no? Que nos guían a comportarnos adecuadamente, pues eso amontona toda una serie de situaciones difíciles que vamos a tener que enfrentar. Y hay momentos en que la gente dice, ¿para qué nací si nada más estoy recibiendo golpe tras golpe tras golpe? Ah, pues lo que tienes que hacer es rectificar tu conducta para que tú mismo dejes de acarrearte el mal. Pues tarde o temprano recibimos la paga de nuestras acciones. No es porque, imagínense que yo violo a una mujer, a una señorita que está muy guapa y pongo en modo animal, en modo bestia y la ataco. Y así hago con muchas veces, mujeres y niños. Y después cometo un fraude y que dijeran, no, pues que él nada más pague lo del fraude. Y automáticamente con ese pago del fraude ya lo demás le queda perdonado. ¿Por qué? Uno tiene que pagar todas las acciones negativas que uno hace, tiene que ser castigado. Eso es como nuestra definición más simple de la justicia, pagar lo que uno debe. Y pasársela disculpando las transgresiones, en la lógica de la Torah, es lo que hace que el mal incremente cuando alguien no paga por sus malas acciones. Sí, porque el humano, ¿qué hace? Ah, pues como no me pasa nada, lo voy a seguir haciendo. Y como no me van a castigar por esto, pues lo voy a seguir haciendo. Y así es, usted lo puede ver en el trabajo, en cualquier medio donde usted se mueva. Si una acción no tiene consecuencias, la gente no le da importancia a lo que está haciendo. Pero cuando ya vienen consecuencias graves, es cuando ya rectificamos nuestra conducta. Sencillo, lo podemos exponer a través de una enfermedad. Si alguien me dice, tomar Coca-Cola a la larga te va a generar cáncer, mientras no me lo genera, no me importa. Pero cuando una persona le dicen, usted tiene cáncer de páncreas, ¿no? Por tanta azúcar que ha consumido toda su vida, lo primero que va a hacer esa persona es dejar de tomar Coca-Cola. Bueno, si es que puede. Si es que tiene todavía deseos de vivir, lo primero que va a hacer es dejar de tomar azúcar y entre ello la Coca-Cola. Entonces, cuando viene un castigo verdaderamente serio, letal, es cuando la persona se arrepiente y deja de actuar mal, en exceso.
Pero mientras no hay ese castigo fuerte, la persona dice, no, 2 litros diarios. Yo creo que todos nosotros hemos conocido gente. Yo tengo un familiar cercano, es esposo de mi prima, que es todo el tiempo, todo el día, todo, tomaba Coca-Cola. En las mañanas, desde temprano, desayunaba con Coca-Cola. En las tardes, llegaba con su familia a comer de su trabajo y Coca-Cola. Y en la noche, un vaso de Coca-Cola. Y todo el día era su líquido favorito. Y hasta hace unos años, pues ya le dio cáncer en el páncreas. Y ya se andaba muriendo y se ha tenido que exponer a quimioterapia y toda su economía se ha arruinado. Esta persona es cristiana, en su iglesia lo han ayudado, lo han apoyado a salir adelante. Hasta eso Dios ha tenido misericordia, pero la enfermedad está ahí. Esa mala experiencia de sufrir cáncer, nadie se la va a quitar, ni siquiera la ayuda económica de ninguna iglesia ni de ninguna asociación. ¿Y qué necesidad tenemos nosotros de llegar a esos extremos? Si cuidáramos mejor nuestra alimentación, eso nunca habría pasado. Pero como no entendemos, solamente cuando vienen castigos severos es cuando la conducta del hombre se rectifica. Eso es lo que estamos, o al menos lo que yo he aprendido de la Torah. Ahorita lo vemos en una discusión talmúdica y al menos yo entiendo por qué algunos maestros eran tan estrictos, porque querían eliminar de tajo esa conducta. Otros eran más equilibrados y no se los permitían tan fácilmente. Pero bueno, para eso estamos acá, para aprender. Ahora pasamos, lo que leímos anteriormente era la Mishnah, una enseñanza, unos dichos que se pronunciaban en el primer siglo y a través de ellos se impartía justicia en Israel. Después pasaron los siglos, cuando los judíos estaban en Babilonia, por eso se le llama esto el Talmud Babli, me parece que es alrededor del año 500 o 600, es cuando otra generación de sabios comentó la Mishnah. Y estos comentarios es lo que conocemos como la Gemara. Aquí nos van a comentar la Mishnah que ya leímos. Se entiende la opinión de los sabios. Los testigos somemim pagan, pero no son azotados, ya que en el versículo que habla del castigo de azotes está escrito, le proporcionará azotes delante de él, conforme a su maldad. Entre paréntesis ponen la palabra rishato, que significa maldad. Esto es una cita de la Torah, digo, para que no nos vaya quedando duda del que el Talmud se enfoca en interpretar la Torah. Y para eso aquí al costado puse los versículos que van a estar comentando. Tenemos aquí Devarim, Deuteronomio 25:2. Lo leemos primero en español y dice, y será que si amerita azotes el malvado, lo hará reclinarse el juez y le hará azotar delante de él, conforme a su maldad será el número de azotes. Nos están explicando sobre este versículo, donde en la Torah se dice que sí existe la pena de azotes, pero ahorita van a hacer una interpretación precisa sobre la estructura de este enunciado. Lo voy a agrandar un poquito aquí. Y dice, Vejaya im bin Hakot. Aquí tenemos la palabra Hakot, que es como lo que da título a nuestro tratado, Makot. Kot o Haká es un golpe. Maká es un golpe. De hecho, las plagas, en algunos momentos, cuando las está describiendo Moshe, les llaman Makot, azotes, como lo que estamos viendo acá, azotes. Una plaga es un azote. También hay otro término sinónimo que es Nogef, que es una plaga. Si espero no estar confundiendo el término. Bueno, dice Behaya im bin Hakot Harasha. ¿Y será que si amerita golpes el malvado? Vejipiló Hashofet lo hará inclinar, es como la palabra nifal, los nefilim, los caídos, ¿no? Lo hará caer, lo hará que se recline, que se hinque, ¿no? Que caiga. El Shofet, Vejikahu Lefanai.
y le golpearán delante de él, o sea, delante del juez. Él tiene que supervisar los azotes que él mismo haya dictado, o sea, que alguien lo haga. Que dé rishato de mispar, conforme a la maldad de él, de mispar, será el número, será la cuenta de esos azotes, conforme a su maldad. Entonces, es importante que nosotros, pues de alguna forma entendamos este enunciado para lo que nos van a explicar. Lo que sigue van a decir, Risható dice la maldad de él, esto está en singular. No dice que se incluyen muchas maldades o que esta pena de azote esté en función como si fuera acumulativa, sino que va a ser una serie de 40 azotes y no va a poder pasar de ahí porque se juzga solamente una maldad, no muchas. Y lo que está sugiriendo la Mishnah es como si fuera acumulativa y que, pues si están haciendo esto y esto, pues ya acumularon 80 azotes sobre de ellos. Y aún podríamos pensar que la Mishnah ni siquiera está sugiriendo eso, que se les azote a los 80 de golpe. O sea, se tienen que encontrar puntos medios, pero de que se lo merecen, se lo merecen. Como decíamos anteriormente, si yo cometo faltas años atrás y después vengo y sigo acumulando de diversos tipos, tendré que ser castigado de una u otra forma. Si no amerita que me castiguen las leyes civiles, las leyes de Dios, a su momento me van a dar mi merecido. Le propinarás azotes delante de él conforme a su maldad. Rishato, en singular, lo que les explicaba. De lo que se deduce que si una persona merece dos penas por un mismo pecado, aquí es donde iba a ir resolviendo la Gemara, dos penas por un mismo pecado, puedes imponerle solo una pena y no puedes imponerle dos penas. Porque aquí cuando se habla de ser azotado, dice que debe ser por su maldad, no por sus maldades. Entonces se deberá elegir, digo yo, a lo mejor estoy pasando de listo queriendo interpretar, pero yo elegiría pues la pena que amerita más azotes. Si cometió dos cosas, pues vamos a escoger la que le duela más, ¿no? Pues para que se lleve un castigo ejemplar, ya que no lo podemos castigar en una sola ocasión por dos transgresiones, sino solamente por una. O si fuera el otro caso, pues ahorita lo azotamos por esta y en un mes que regrese y le damos por la otra, para que deje de hacerlo mal. Por eso, a los testigos que merecen dos penas por el testimonio que presentan, los castigamos con una, pagar. Y de hecho, esa sería la decisión de Moshe, porque cuando él eh, dice que cuando alguien planea perjudicar a su hermano dando un falso testimonio ante un juzgado, a él se le debe hacer lo que planeaba hacerle a su hermano. No dice, e investiguen cuántos más delitos ocurrió haciendo o tramando ese plan malévolo para que se le castigue por todos los preceptos que haya transgredido. No dice así, sino se va, ¿qué intención tenía él de afectar a su hermano? Identifíquenla y regrésense. En los primeros capítulos del Talmud, de este tratado, veíamos que a veces no es fácil. A lo mejor quería perjudicar a un sacerdote. Y si esa persona no es sacerdote, pues no se le puede hacer lo mismo, porque no están en la misma condición. Entonces ya se va a la pena de azotes o a la multa económica. Los jueces eran los que tenían que decir, pero no era como que se le sumaran y se le sumaran muchas transgresiones, porque ellos dicen, aquí dice Rishato, la maldad de él, no dice las maldades. Y no con dos, pagar y recibir azotes. Sobre la opinión de Rab Meir, cabe preguntar, ¿cuál es su motivo para pensar que sí se deben imponer dos penas por un mismo pecado? La Gemara no se conforma con decir, bueno, pues es que pues, Rab Meir era muy estricto, como yo lo puedo imaginar. Se ve que era muy estricto el Señor. Vamos a investigar, vamos a ver si hay un versículo en la Torah a través del cual él se haya basado para decir si se puede castigar por una transgresión. Como dice aquí, ¿cuál es el motivo para pensar que sí se deben imponer dos penas por un mismo pecado? Si esa falta involucra dos o tres transgresiones, pues va a tener que acumular sus castigos. Responde la Gemara. Dijo Ula,
Aquí no le llaman Rav Ula, en todas las veces que lo mencionan. No sé si sea rabino o no, desconozco. Por eso les digo, yo no soy un experto en Talmud. Pero nos dice así el escrito. Dijo Ula, Rav Meir lo infirió a partir de la ley del calumniador, que acusa a su esposa en el Bet Din, en la casa de juicio, en el juzgado, de haber cometido adulterio después de haberla consagrado. Así como el calumniador es sentenciado a la pena de azotes y además debe pagar una suma de 100 selaim, así el calumniador es sentenciado a la pena de azotes y además debe pagar. Por lo tanto, en todos los casos en los que la persona cometa una acción meritoria de azotes y un pago monetario, es sentenciada a la pena de azotes y además debe pagar. Nuevamente, aquí nos van a conectar con otro versículo en la Torah o un par de versículos, que es justamente el que ustedes tienen al costado. Estos versículos yo los estoy agregando. En la edición Tashema del Talmud, que es la que tengo, te los dan como notas al pie de página. No es que yo me los sepa de memoria. Pero desde luego que la Gemara no te va a decir los versículos. Ellos eran expertos. Ellos los citaban de memoria. Y nosotros que somos estudiantes, pues sí necesitamos recurrir a esto. Y espero que el formato que estoy usando sea esclarecedor para ustedes. Devarim 22, 18, 19, Deuteronomio 18, 19, dice lo siguiente: lo tomarán los ancianos de esa ciudad y lo corregirán. Ahorita vamos a ver esa palabra que está aquí arriba. Corregirán es donde ellos asumirían que dice azotes. Lo van a azotar. Y lo multarán 100 monedas de plata. Fíjense cómo ellos recurren a este versículo y dicen, pues si Raf Meir nos dijo que esto era viable, que se pueden dar dos penas de azotes por un solo pecado. ¿Cuál es el pecado que se está juzgando aquí? Que este hombre fue a acusar a su esposa con la que se acaba de casar, que no es virgen, y la está difamando. El padre va y presenta las muestras de la virginidad, porque cuando pues, el hombre y la mujer se casaban, tenían que tener relaciones sexuales esa noche, o ese día que se casaban, y la sábana que se ensuciaba con la sangre de la mujer, se la tenía que llevar el padre, como evidencia de que su hija era virgen cuando se casó. Y si en algún momento el hombre pues, se trastornaba mentalmente y la quería acusar de eso, el padre tenía la evidencia. Cuando tú te acostaste con ella, terminado tu relación sexual, yo tomé las evidencias y esta es la garantía de que yo te entregué una mujer virgen. Así que no vengas a difamarla y pues te mereces esto. Según la Torah, lo deben corregir y lo tienen que multar. Esta persona por una sola falta está acarreando dos castigos. Y los que están comentando en la Gemara es lo que están diciendo. Seguramente Rav Meir se basó en este caso. Dice acá, dará al padre de la joven porque esparció mala fama sobre una virgen de Israel y será para él por mujer y no podrá divorciarla el resto de sus días. No tiene derecho a divorciarse ya nunca más, aunque la mujer más adelante muestre algún defecto, alguna razón, no se puede divorciar. Eso es lo que dice así, a grandes rasgos o de manera muy general el versículo. Dice acá, vamos a intentar leerlo en hebreo. Belakhu signe ha'ir haji. Lo tomarán los ancianos de la ciudad, de esa ciudad, o de la ciudad esa, el haish, al hombre, eh, Baizru, Oto, y lo van a corregir. Esta palabra Baizru, Baizeru, porque tiene un dagesh, Baizeru, es como la palabra musar. La musar es como la ética judía, bueno, hoy se puede definir así, pero implica la corrección de carácter. Y esta palabra que estamos viendo aquí, Baizeru, es la que ellos interpretan como, bueno, corregir a alguien es
a través de azotes. Aquí es donde dicen, entonces, en este caso, sí existe, sí va a existir la pena de azotes. Este tipo que está difamando a una virgen de Israel no se va a ir limpio de unos azotes. Y aparte tiene que ser multado. Dice, Beanshu Oto Mea Kesef. Y se le multará, vean, Beanshu Oto, le multarán a él Mea Kesef, 100 monedas de plata, o 100 platas, ¿no? Pero obviamente sabemos que son monedas. Benatnu la Abi Haneara. Y lo va a entregar o lo dará al padre de la joven. Y Hotzi Shemra, fíjense, Hotzi Shemra es como este código que hablaban del leproso, Motzi Shemra, del Metzora, porque está sacando, está expulsando Shemra, un mal nombre, una mala fama, al Betulat Israel, sobre una Betulat, una mujer virgen. Esta era la palabra que se escogía como, bueno, para definir la virginidad en Israel. Ya sabemos que en otros temas siempre dicen que el alma concebirá y dará, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Bueno, en estos textos utilizan la palabra betula, no la palabra alma. Una virgen de Israel, velotige leisha lo yuhal, y será para él por mujer. O sea, no logró divorciarse, va a seguir siendo su mujer. Lo yuhal, le shaleja, no la podrá, o le shalja, no la va a poder despedir o enviar. Esta palabra se traduce también como no la va a poder divorciar. Kol yamav, todos sus días. Pues para que ustedes observen que estudiar Talmud sí nos remite al estudio de la Torah. Habrá secciones que hablen de otras tradiciones, de otros casos, está bien. Pero el tema fundamental del Talmud es el estudio de la Torah. Que no nos quede duda. Responde la Gemara. Rav Meir lo infirió a partir de la ley del calumniador que acusa a su esposa en el Bet Din de haber cometido adulterio después de haberla consagrado. Así como el calumniador es sentenciado a la pena de azotes y además debe pagar una suma de 100 selaim, así el calumniador es sentenciado a la pena de azotes y además debe pagar. Por tanto, en todos los casos en los que la persona cometa una acción meritoria de azotes y un pago monetario, es sentenciada a la pena de azotes y además debe pagar. En la época de la Gemara, cuando están queriendo entender a Rav Meir por qué era tan estricto, dicen seguramente porque él se inspiró en este versículo. Sí se puede dar más de una sentencia, o de un castigo, más bien. La misma sentencia, son culpables, pero un castigo o dos castigos por un mismo pecado. Seguimos. Continúa la Gemara objeta. ¿Cómo vas a comparar otros casos al del calumniador? Si el pago del calumniador es un concepto de multa, y todo concepto de multa es una novedad, por lo que no se pueden inferir de él las leyes concernientes a las obligaciones de pagos monetarios comunes. Contesta la Gemara. Rab Meir opina igual que Rab Akiva, quien dijo que el pago de los testigos somemim impuesto por la Torah es también un concepto de multa, y por lo tanto sí se puede inferir sus leyes de las del calumniador. Bueno, aquí están dando los propios maestros de la Gemara diciendo, no, pues es que sí se puede. Hay opiniones que dicen que sí es posible. Habrá unas que se opongan, pero hay opiniones de peso. Aquí citan a Rab Akiva, quien dijo que el pago de los testigos omemim impuesto por la Torah es también un concepto de multa. Y por lo tanto, sí se pueden inferir sus leyes de las del calumniador. Bueno, aquí pasa algo, pero no estarme confundiendo.
porque así son los temas del Talmud, son extensos. Y como les decía yo antes de anunciarles que iba a grabar este video, que a veces se cansa la mente, ¿no? Y de tanta opinión que dan. Y él dice que sí, y él dice que no por esto, y el otro le dice, no, es que sí por esto, y es así, ¿no? La discusión. Está el concepto de la multa, que esa queda a consideración de los jueces, dependiendo del caso que le estén presentando, pues es un número indefinido, salvo hasta que se resuelva el caso, los jueces dirán cuánto debe. Pero hay otros que son pagos monetarios, que son pagos fijos. No es que el juez diga cuánto, sino el propio caso y la naturaleza, pues son las que dicen cuánto debe pagar. Por ejemplo, si yo estoy acusando a alguien que debe 200 SUSIM y no los debe, lo que yo tengo que pagar son esos 200. El juez no me va a decir, oye, pues a mí se me antoja que pagues 490. No puede hacer eso. Tiene que ser en función de un pago fijo porque yo estoy acusando de una cantidad fija. Y lo que ellos están discutiendo es el pago del el asunto de los testigos Somemim es de una naturaleza y el difamador de la mujer virgen es de otra naturaleza. Dice Akiva, quien dijo que el pago de los testigos Somemim impuesto por la Torah es también en concepto de multa y por lo tanto sí se pueden inferir sus leyes de las del calumniador. Las del calumniador hablan de un pago fijo. Acabamos de leer, dice acá, Mea Kesef, 100 monedas de plata. Es un pago fijo. Todo calumniador va a hacer eso, va a tener que dar ese pago. No puede decirle a un juez, tú vas a dar 120 porque yo digo. Es un pago monetario fijo. Y los somemim son conceptos de multa, dependiendo de a quién estén acusando y por cuánta cantidad. Incluso hasta ahí los jueces podrían definir otra cantidad aparte, si hacen una valoración, porque ese era otro de los temas que están al inicio del tratado. Y presentan ahí, por ahí, creo que el caso de una viuda sobre la que tuvo. ¿Cuánto es lo que ella tiene que recibir cuando su marido se fallezca? Si es las riquezas del marido y empiezan a hacer como ajustes, ¿no? Esto de las multas es una cantidad movible y los pagos monetarios son cantidades fijas. Lo que está diciendo aquí va es, el pago de los testigos o memim impuesto por la Torah es también en concepto de multa, es movible y por lo tanto sí se pueden inferir sus leyes de las del calumniador, que son pagos fijos. Son opiniones, unos estarían de acuerdo, otros en desacuerdo. Pero esto nos sirve para aprender el trabajo que ellos tenían como maestros o como jueces de Israel, tenían que lidiar con estas situaciones, como lo pasa en nuestros países. También en la Suprema Corte, cuando les presentan casos complicados, ellos tienen que tomar decisiones de este tipo. La Gemara presenta otra opinión acerca de la enseñanza de Ula. Hay quienes enseñan esta declaración relacionada con Ula en la siguiente baraita. Nuevamente aquí rescatamos esta palabra. Baraita son enseñanzas que existían desde el tiempo de la Mishnah, pero no fueron escritas en su momento. Quedaron fuera de esa selección que hicieron los primeros compiladores. Y con el tiempo, pues se seguían recordando, siguió siendo tradición oral. Y aún en el tiempo de la Gemara ya se ponían por escrito, ya 300, 400 años después, y se les clasificó como Baraitot. Está escrito acerca del Corbán Pesach, y aquí nos va a dar otro ejemplo para ilustrar. Está escrito acerca del Corbán Pesach, y no dejarán de él hasta la mañana. Y el sobrante, la palabra sobrante en hebreo, la ponen aquí, es notar. Y la tenemos nosotros aquí. Deja notar. Aquí está. Digo, si ustedes ya han avanzado un poquito en su estudio de hebreo, pues lo van a poder evidenciar. Y si no, pues hay que esforzarnos para ir aprendiendo. Nosotros aquí en el canal, los días sábados estudiamos gramática. Estudiamos gramática, tenemos nuestro pequeño grupo y nos reunimos. Y estamos aprendiendo a leer hebreo.
a buscar en el diccionario porque pues, muchas palabras pues, son nuevas y así es como vamos aprendiendo. En tiempo anterior o atrás, he invitado gente, pero pues, luego uno tiene malas experiencias. A veces algunos alumnos son conflictivos, quieren compartir, pero si alguien les dice, oye, ¿podrías explicarme lo que dices? ¿O por qué estás escribiendo eso? Luego no lo toman a bien, ¿no? Pasó un caso. Y me dijeron, oye, esa persona se molestó, me lo dijo de mala manera. Y, no, nada más está pidiendo que le expliques lo que escribes porque ella todavía no sabe. Total, que le dijo que sí explicaba y no lo hizo. Entonces se van dando pequeñas fricciones entre los alumnos, ¿no? Entre los compañeros. Yo también soy estudiante, yo también soy alumno. Y luego otros que no se comprometen y que empiezan a faltar. Hay otros que ni siquiera te dicen la razón, simplemente se quedan en silencio, les mandas un mensaje y les, oye, ¿por qué ya no asistes? ¿Hay algún problema? No te contestan. Entonces, para mí eso es una falta de respeto, ¿no? Que si tú les dedicas tiempo. Y si tienen algún inconveniente, pues está bien y lo pueden decir y retirarse sin ningún problema. Lo que yo hago es gratuito, pero que ya ni siquiera te contesten un mensaje, pues mínimo para saber si yo cometí un error, pues a ver si lo debo corregir. O si él está en un error, pues decirle, mira, te estás equivocando, ¿no? Aquí estás aprendiendo, se te está ayudando de la mejor forma y te comportas de mala manera, ¿no? Entonces a veces uno se desilusiona de la gente, decir, estoy haciendo mi mejor esfuerzo por enseñarles y no lo aprovecho. Entonces hay gente que no puede estudiar y mejor ni se compromete. Está bien. Yo lo que recomiendo es, si usted no puede estar en un grupo de estudio, busque un manual de hebreo. Yo tengo uno con el que estudiamos y con ese he aprendido lo que he logrado hasta el día de hoy. No es algo imposible de lograr, pero sí hay que esforzarse. Los propios hermanos que estudian conmigo van muy lento, porque entendemos que hay trabajo en la semana, hay hijos, hay ocupaciones. Y para aprender, pues, digamos así, rápido y de manera consistente, hay que dedicarle tiempo, pues varios días a la semana, no cada 8 días. Y bueno, eso les dejo así como comentario, porque cuando ya estudiamos el Talmud, para hallarle más sentido a lo que nos están diciendo, sí requeriríamos saber un poco de hebreo, mínimo, aunque el Talmud está escrito en arameo, pero los versículos de la Torah que nos dicen, pues desde luego están en hebreo. Y el arameo pues está traducido y algo de ello podemos detectar porque si estamos estudiando hebreo se parece el idioma. Entonces, nada más ahí como paréntesis. Regresamos a la quemara. Y no dejarán de él hasta la mañana y el sobrante, hacen énfasis entre paréntesis con la palabra notar, que es la que está aquí, la cual significa sobrante, lo que el resto. De él hasta la mañana, en el fuego lo quemarán. Fíjense cómo de este caso, pues que nada tiene que ver con lo que estamos tratando de azotes. Ellos van a hacer una deducción para el caso que estamos tratando, o que estamos sí, tratando de aprender. Con esto vino el versículo a dar una mitzvah hace. Este concepto es básico, la mitzvah que se hace, la mitzvah de acción, donde Dios te pide, haz esto, haz lo otro, haz aquello. ¿Qué es lo que está pidiendo que se haga? Quemar la carne. O sea, si tú no, en la celebración de Pesach vas a comer carne del cordero que se va a asesinar, que es la ofrenda de Pesach, la debes de comer. Y si no te la comes en la familia que están ingiriendo los alimentos, no se acaban completamente al animal, la carne que sobre la deben de quemar. Es lo que dice el precepto. Es justamente este que tenemos aquí. Es Shemot, es Éxodo 12:10.
Dice aquí, velo totiru mimenu ad boker, que no queden restos de él hasta la mañana. Este es el precepto negativo. No se debe dejar, dice, lo totiru mimenu ad boker. Este es el precepto negativo. Voy a poner la N de negativo. Aquí está la negación, lo. Y no dejarán de él hasta la mañana, porque esta cena se hacía en la noche. Bueno, no debía quedar. Está dando un precepto, un mandamiento. Bejanotar mi menú, y si sobra de él, ad boker hasta la mañana, baesh tisrofu, en fuego lo quemarán. Entonces, de un precepto negativo, te dice que no dejes, pues ya que sí quedó algo, porque puede darse el caso que no se lo acabó la familia, surge un precepto positivo, una mitzvah hace, que te dice que lo quemes. Es lo que están analizando acá. Con esto vino el versículo a dar una mitzvah hace. Esta es la mitzvah hace. Esto de acá hasta acá. ¿Cómo le ponemos? Ponemos una M, mitzvah hace. Precepto positivo y este es negativo. Quemar la carne. Después de dar una mitzvah lotase, negativa es esta, lotase. No dejar la carne hasta la mañana. Para enseñar que cuando una persona transgrede esta prohibición y deja algo del sacrificio sin comer, no se le sentencia a una pena de azotes por ella. Esto es importante. ¿Qué se está tratando de defender acá? Está la posición estricta de Rab Meir, que sí se debe azotar y que está haciendo una cosa y si no lo hace, o en el caso de los Omemim, llevaron a cabo una mentira y se les van a imponer dos penas. Y pues ahí está la pena de azotes y su pago monetario. Acá nos ponen un caso, yo diría que no es tan igual, pero bueno, lo están usando para defender su idea. Nos dan una misbah que te dice que no hagas algo, no dar falso testimonio, como en el otro caso, pero acá te dice que no dejes la carne hasta la mañana. Pero este es un mandamiento pasivo, ¿no? De que no lo dejes. Y en dado caso de que esto no ocurra, pues es porque no hiciste nada. O sea, te quedaste, comiste cierta cantidad, pero después ya no hiciste nada. Ya que hubo un sobrante, no te dice, y como si dejaste un sobrante, vas a ir ante el juez, te vas a reclinar y te va a dar tus azotes correspondientes por haber dejado carne hasta el otro día. Es lo que primero está resaltando aquí. No se le sentencia a una pena de azotes por ello, ya que el hecho de que la Torah imponga el cumplimiento de una mitzvah AC, aquí está la mitzvah AC, después de advertir, aquí se me duplicó, advertir, de no cometer la transgresión, se entiende que la mitzvah hace y no la pena de azotes es lo que corrige esa falta. Aquí Moshe está dando un precepto de negativo, no hagas esto, como eh, al que le dice no cometas, no hables falso testimonio. En aquel momento, como queda libre y nunca se menciona la penalización o la forma de resolverlo, se entiende en la tradición judía que amerita azotes, el hecho de dar falso testimonio. Pero aquí, dicen ellos, también hay una misma negativa, no dejes la carne, pero a su vez te dice con una mitzvah positiva cómo resuelvas ese fallo. Y entendemos que ese fallo puede venir, pues si ya me harté de carne, pues voy a comer más. O si en mi familia somos poquitos y aparte invité al vecino, porque eso decía la Torah, que si tu familia son poquitos, te puedes juntar con un vecino para que se coman toda la carne y no quede sobrantes. Pero si aún así no somos pues, de buen comer, como luego se dice, no nos acabamos la carne y nos va a sobrar,
no vamos a salir con que los van a azotar. Deja anotar mi menú ad boker y si sobra de él hasta la mañana, va refu. Con ello, o sea, en fuego la quemarán. Y de esta forma se resuelve, con este precepto positivo, se resuelve la falla o la situación que no pudimos acatar aquí. Ellos están haciendo una comparación. Entonces, si un testigo somem, pues sí infringe también el asunto de dar un falso testimonio y tendría que ser azotado. Pero si la Torah dice que tiene que ser multado, esa es la resolución de su falta. Así es como él va a pagar su delito y ya no tendría que ser azotado, porque Moshe mismo estableció que, bueno, se debe hacer lo que él mismo quería hacerle a su hermano. En el caso que estamos tratando, lo que ellos querían hacer es afectar a su hermano con 200 susim. Entonces, que ellos paguen los 200 susim a ese hombre por quererlo perjudicar así. Pero ya no deben ser azotados, porque el hecho de pagar esa cantidad ya los está liberando, como en este caso, de la prohibición de no hay que ser testigo falso, ni confabularse con otro. Y dado de que lo hagamos, pues pagaremos la afectación que queríamos hacer y ya no se nos debe involucrar con otra penalización, con otra falta. Están usando este caso. Los vean como no es exactamente igual, pero puede servir, por eso lo están usando en la Gemara. Rab Akiva, en cambio, dice, esta no es la razón por la cual no es azotado aquel que transgredió la prohibición de dejar carne del corbán hasta la mañana. Más bien es porque la mitzvah que transgredió es una mitzvah lotase, que no implica una acción, y su transgresión es pasiva. La regla indica que por incumplir toda mitzvah lotase que no implique una acción para transgredirla, no se sentencia a una pena de azote. Rab Akiva tenía otra razón. Tal vez no estaba de acuerdo con esto. Como diciendo, pues aquí el versículo le da la solución. Está bien, esta parte del versículo se puede ver así como una solución a esta pasividad que lo llevó a transgredir, porque ya no quiso seguir comiendo. Dice Rab Akiva, no se sentencia a una pena de azotes cuando esto implique una acción para transgredir. Perdón, por incumplir toda mitzvah lótase que no implique una acción para transgredirla. Y el caso va a continuar. Yo solamente preparé hasta aquí porque considero que pues, sería buena la información para irnos relacionando poco a poco con el razonamiento del Talmud, con las discusiones de los maestros y con la exposición de los versículos. Y a final de cuentas nos está ayudando a estudiar pues con mayor precisión algunos enunciados de la Torah. Espero, amigos, que esta breve lectura les haya ayudado. Todavía no es concluyente. O sea, vemos que hay muchas posiciones. Para nuestros días, pues esto no aplica porque nuestros países no se rigen por la Torah. Puede haber casos semejantes, pero esto nos ayuda para entender el pensamiento de los antiguos, de Moshe, de la Torah, cómo lo vinieron desarrollando con el tiempo los maestros de Israel, las dificultades que presenta un sistema de justicia, y yo pienso que nos hace mejores personas. Si tuviéramos que decidir entre ser estrictos y ser misericordiosos, la propia Torah nos llevaría a ser más misericordiosos. Cuando son casos graves, pues ella misma dice pena de muerte. No le tiembla la mano a Moshe a hablar esas cosas, pero en otras circunstancias, incluso varios maestros preferían ser bondadosos, ser misericordiosos y decir, bueno, pues si esta persona no aguanta los azotes,
pues hay que ver qué complexión tiene, qué características tiene su cuerpo, tal vez es muy débil, y si lo azotamos, ¿qué tal si lo matamos? O si ya está enfermo, y pues sí, cometió una infracción, pero como está enfermo y lo podríamos matar azotándolo, pues le tenemos que dar pocos, muy pocos para no matarlo nosotros, porque entonces, por cumplir con nuestra función de jueces y darle una pena de azotes, las penas de azotes no son para matar a la gente. Y si no tenemos cuidado en cómo lo juzgamos, podríamos matarlo y entonces ya los transgresores somos nosotros. Entonces vean con cuántos tientos debe andar el hombre cuando juzga a sus semejantes. Y estamos hablando de la posición de los jueces. La Torá no dice que todos tenemos facultad para juzgar a nuestro prójimo. Esa función está reservada para los jueces, que tienen mayor comprensión, pues, del sistema de justicia que están aplicando. Y aparte se les dice a ellos que ellos representan a Dios. Y eso era un peso pues bastante importante, muy significativo, para que ellos fueran muy escrupulosos en sus decisiones y no las tomaran a la ligera. Porque dependiendo de cómo sea el sistema de justicia de un país, de una nación, y más esta que todo estaba dirigido, centrado en Dios, pues sería la imagen que estarían transmitiendo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, si le hablamos de Dios a la gente, pero ven que nos comportamos mal, que nos dicen, ay, ¿a poco eso es lo que te enseña tu Biblia, esa que estudias? Ay, no, pues si tú estudiando la Biblia eres como eres, ¿yo para qué quiero conocer a ese Dios? Ese Dios es malvado, ese Dios es esto, y empiezan a insultar a Dios por nuestra culpa, por nuestra falta de comprensión y de inteligencia a la hora de actuar. Hasta aquí voy a dejar este video, hermanos y amigos. Un poco de Talmud para nuestro canal Libres para Estudiar la Torah. Espero que no se les haya hecho pesado y en todo caso, pues que sea benéfico para su aprendizaje y para su crecimiento como gente que sigue a Dios, que ama la Torah y que busca superarse todos los días. Hasta aquí lo voy a dejar. Que Hashem los cuide y los bendiga. Hasta pronto.